Buenos, hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos a Judaísmo Hoy con la ley del Quemaya. Hoy, además de las efemérides, tenemos varias cosas para informarles que van a pasar este domingo, este fin de semana, para quienes gustan de la música en Yiddish. Primero tenemos un concierto de un grupo de Klezmorim israelíes, imagínense, ¿quién lo iba a decir? Se llama The Gassen Trio, el trío de la calle. Y van a presentar ¿a qué horas van a presentar? Van a presentarse este domingo. Este domingo se van a presentar en Los Ángeles, en el grupo de Yiddish de Los Ángeles, pero a las 11 de la mañana, que serán las 11 de la mañana, serán las 12 a hora de Ciudad de México, las 11 horas de California, y se presentan en San Diego, en Los Ángeles, pero también van a estar en Zoom. Los boletos cuestan 18 y 36 pesos. Se caracteriza este grupo, se caracteriza por tocar música klezmer y tocarla a ritmo de del jazz parisino de los años 20. Así que muy interesante esto. Háganse una nota, es mañana a las 11 de la mañana. Y tenemos otro evento también aquí en San Diego, y no lo encuentro, se me acaba de perder, lo voy a buscar para buscarlo en un momento. Y ese es con un grupo de Klezmorim de Berlín que vienen a San Diego, donde van a dar 2 conciertos de música ucraniana. Eso es eso es la música judía ucraniana de Berlín en San Diego, con un grupo israelí en Los Ángeles, todos mezclados. Eso es el verdadero folclore israelí. Los datos de ambos eventos los van a encontrar en la memoria de este programa, y seguramente antes de que acabe el programa subiremos la información y se los pasaremos. Déjenme ver, acá está el aviso de Yiddishland. Se llama Las canciones del corazón ucraniano, de judío de Ucrania, porque no es lo mismo. El corazón ucraniano está manchado de sangre judía. No, estas son canciones de judías de Ucrania, y se va a llevar a cabo en Scripps Ranch, en el área de San Diego, no es mañana, pasado mañana, el domingo, a las 5 de la tarde. Pero, igual que todos los demás eventos, también va a estar en UCSD y en Zoom, para que lo puedan ver, quien quiera lo pueda ver en Zoom. Un conjunto alemán tocando música ucraniana en Scripps Ranch, aquí en San Diego. Bien, no se pierdan estos 2 eventos, vale la pena. Y si necesitan más datos, recuerden que tanto en la memoria como en el calendario de eventos de Diario Judío aparecen ambos con todos los datos, links y toda la información necesaria para que usted pueda participar. Muy bien, ¿y qué más vamos a tener hoy? Vamos a tener hoy también las efemérides. Las efemérides, ¿dónde están las efemérides de la semana? Efemérides. ¿Qué te parece, Janet, si subimos las efemérides? ¿Estarán listas para irlas presentando? Acá están las efemérides. Ya nos estábamos equivocando de pantalla, pero ya las corregimos. Acá están las efemérides, ahora sí. Esta semana nace y muere mucha gente interesante en el mundo judío. Por ejemplo, el 13 de marzo de 1991 nació Al Jaffe. Usted a lo mejor nunca ha oído hablar de Al Jaffe, sin embargo, Al Jaffe hizo famosa la revista Mad, que a lo mejor algunos de ustedes nunca conocieron, pero fue la revista de sátira política más importante de los Estados Unidos. Y además él en la revista no solo hacía los dibujos y las caricaturas,
sino que inventó la caricatura trifóldica. Quiere decir, aparecía toda una página y se iba doblando y desdoblando para ir dando, por ejemplo, aquí en lo que tenemos en la imagen a la izquierda, bueno, en las dos imágenes, si usted la imagen de la izquierda presenta como una fuente con una serie de caras de políticos, cuando se dobla, queda bien obvio que es un WC, donde está toda la basura de estos políticos. Y ese tipo de dibujos en donde lo abierto es una imagen genérica y en el momento en que se cierra sale el mensaje satírico político, es lo que inventó Al Jaffee, quien nació el 13 de marzo de 1921. ¿Qué más tenemos? Ya no. Bueno, ¿quién puede acá? El científico más conocido de todo el mundo, y no sé por qué dice acá físico teórico alemán. Si lo corrieron de Alemania y le quitaron la ciudadanía, pues no puede ser alemán. Pero así nos las volamos aquí en Diario Judío. De pronto nosotros también escribimos nuestras tonterías. Físico teórico judío. Dicen que es uno de los científicos más influyentes del siglo XX, pero en realidad no solo es el más influyente, sino que además fue el más simpático. Hizo un montón de tonterías, decía un montón de tonterías, se metía en todo tipo de cosas, fue un activista político, fue un pacifista. Por cierto, Einstein se hizo especialmente famoso porque le ofrecieron que se hiciera presidente del Estado de Israel y él les dijo que por más que busque una fórmula para que eso sea una situación exitosa, no hay forma física que le permita hacer eso. Así que no, él no va a ser presidente del Estado de Israel, pero si tienen algún problema de física, que por favor lo consulten. Y claro que lo consultaron muchas veces para muchos problemas. Otro que fue totalmente influyente en el siglo XX y que casi hasta la fecha, pero por otros motivos, fue Karl Marx. Karl Marx, filósofo, otro que ponemos sociólogo alemán, hágame favor, de Alemania más bien. Yo creo que vamos a empezar a corregir estas cosas. Ya no vamos a tener alemanes ni austriacos, vamos a tener de Alemania y de Austria, porque si perdieron su ciudadanía por haber sido judíos, pues no tenemos nosotros por qué seguir usando esos adjetivos para recordarlos. El caso es que Karl Marx aventó sus escritos sobre el socialismo, el comunismo y el capitalismo, en las que más que nada ellos, lo que empujaba más que nada Karl Marx, es precisamente el marxismo. Nada más, hasta con eso, imagínense, tener un movimiento político mundial que lleve su nombre. Eso es influencia. ¿Quién más tenemos? Bueno, tenemos a Jack Ruby, otro famosísimo, por asesino, por asesino. Ya sabe usted que en Estados Unidos las teorías de la conspiración son de lo más comunes que hay, pero ¿cómo no va a haber una teoría de toda una teoría de conspiración si un tipo mata al presidente de Estados Unidos y dicen que esto fue él solito, y luego cuando lo llevan en la cárcel, otro tipo se acerca y como que no quiere la cosa, mata al asesino para que ya no pueda para que ya no pueda declarar, y luego el juez dice que no, que pues, estuvo algo mal en el juicio y entonces lo dejan suelto. Y nunca se supo para quién trabajaba Jack Ruby, que mató a Harvey Oswald, quien mató a John F. Kennedy. Ah, que la mafia está tan extraña. Bueno, otra más, Lucie Aubrac. Lucie Aubrac es un símbolo de la resistencia francesa, pero no es solo ella, y no es ella y su marido quienes lideraron varios grupos de la resistencia. En realidad, los judíos fueron una presencia preponderante en los movimientos de resistencia francesa contra los alemanes. No tengo los números exactos, pero yo me atrevería a decir, bueno, porcentualmente es innegable que porcentualmente, de acuerdo a lo que representaban en la sociedad francesa, los judíos en la resistencia multiplicaban fácilmente el número que deberían de tener. Pero creo que no, incluso en números reales,
también porque los maquis, que eran los comunistas, y los rosas, que eran los socialistas, eh, todos, casi todos eran judíos. Es más, especialmente famoso de esa época es la Orquesta Roja. Si usted no conoce la historia de la Orquesta Roja, léalo, es un muy buen libro, La Orquesta Roja. Y el título de la Orquesta Roja la pusieron los alemanes, porque parecían una orquesta que tenían violinistas, instrumentistas en todo el territorio francés y casi en todo el territorio imperial francés, desde el cual dirigían actos de resistencia y lucha contra los alemanes. Y sus aliados, claro. Bueno, otra súper famosa, digo que esta semana es la semana de los famosísimos. Ana Frank, ¿quién no conoce a Ana Frank? Y Ana Frank no se hizo famosa por lo que, bueno, sí, por lo que hizo, escribió un diario. ¿Qué tiene de novedad? Un diario. Pero parece que su diario de alguna manera, como pues por su inocencia a lo mejor, porque la escribieron adentro de un closet. Imagínese, Ana Frank hoy estaría, ay, es que llevo 2 años sin poder checar Twitter, qué horror, me estoy muriendo. Y no, estaba encerrada en un closet del que no podía salir durante el día, del que solo podía salir un ratito durante la noche, en el que solo tenían que abrir la ventana con mucho cuidado para que nadie se diera cuenta en la calle. Y de todos modos escribió un diario optimista. Y lo peor es que fueron entregados por un vecino los acusó y cobró $5. $5 cobró por entregar a Ana Frank y su familia. Ay, hay veces que la ambición de veras es tan tonta. En fin, para colmo de males, Ana y su hermana murieron en 1944, unos meses antes de la liberación de Bergen-Belsen, donde ellos estaban. Ni modo. Bueno, y esto es una lección histórica. Este 16 de marzo deberían de recordarlo todos en el Estado de Israel. El rey Netanyahu debería de recordarlo, porque fue cuando cayó Jerusalén ante Babilonia. Para quienes nada más llevan la línea histórica así directa, hubo una rebelión, llegaron los babilonios, destruyeron. Para quienes no llevan la línea histórica, déjenme contarles que el reino de Judá decidió que tenían a Dios de su lado y que iban a hacer un levantamiento para imponer las leyes religiosas judías y nada más, porque no tenían por qué hacer nada con nadie más ni por qué aceptar a nadie más. Y entonces, por variar, se unieron al equipo equivocado, hicieron un levantamiento contra Babilonia, lo perdieron y produjeron el primer gran exilio a Babilonia. Debo de repetir y subrayar que los eventos de esta situación deberían de ser cuidadosamente estudiados por los israelíes de extrema derecha de hoy, porque sus antecesores de esta misma línea política fueron los que ya provocaron 2 veces la desaparición del Estado de Israel. Y ellos, con sus extremosas necesidades e imposiciones, están en camino de provocar la tercera. Ojalá no sea así, pero todo parece señalar que con ellos al volante es como tener un adolescente borracho manejando un camión. En fin, siguiente pues, la masacre de York. Fíjense qué chistoso, 1190 son 830 años. Claro, por eso somos tan pesados los judíos, no se nos olvida nada, somos como esposas. Eso es, los judíos somos como las esposas, no se nos olvida nada malo. Y tú dijiste, y tú hiciste, y tú no dijiste, y tú no hiciste, y nos acordamos de todo. Y nos acordamos, por consiguiente, de una masacre en York promovida por la Iglesia Católica y la Pasión Cristiana de las Cruzadas. Hay que subrayar que durante la época de las Cruzadas, bueno, primero se preguntarán ustedes, ¿para qué las Cruzadas? Bueno, pues había mucho desempleo y entonces metieron a todos los empleados a que fueran soldados del Señor y los metieron a las Cruzadas. Y entonces las Cruzadas, por ejemplo, pues empezaban en York, en Inglaterra, tenían que ir hasta Jerusalén. Pero pues la distancia es el olvido, así que desde York iban ya matando herejes. ¿Y quiénes son los herejes?
pues cualquier musulmán, esos estaban hasta Palestina, pero aquí a la vuelta tenían a los judíos que como no creían en la salvación del Señor, pues les daban fuente desde el punto de origen. Las cruzadas fueron feroces ataques, solo superados en la historia por las matanzas ucranianas y después alemanas. Y claro, para Europa fueron un extraordinario motor económico porque primero se deshicieron de un montón de lo que entonces eran viejos de 20, 30, 40 años. Segundo, pues les compraban medio banderitas, medio uniformes, medio espadas a todos. Tercero, iban y se robaban el dinero de otros lados y todo eso generó movimiento, expansión, dinero, economía y, claro, la Edad Media bajo el control de la Iglesia, en la cual seguiríamos viviendo si no hubiera perdido alguna vez la Iglesia, si no hubiera padecido todas estas Diderot y Rousseau y toda esta gente, todavía estaríamos viviendo en el centro del universo, en un planeta plano, alrededor del cual se mueve el resto del universo. Y pues como los judíos ya desde entonces cuestionaban estas cosas, pues tenían que morir, y en este caso lo hicieron en York, allá en el centro de lo que hoy es Inglaterra. Golda Meir, otra súper famosa, la hicieron ya famosa en el teatro, en todos lados la hicieron famosa, y la verdad merecía ser famosa, primera ministra de Israel. Si se hubiera quedado en Estados Unidos, de donde era originaria, hubiera sido seguramente juez de la Suprema Corte. Todo su gobierno fue bastante bueno, excepto por dos pequeños errores. Uno fue que se les fue, no se dieron cuenta que venía la guerra de Yom Kippur, y pues eso le costó un montón de vidas a Israel y a ella el gobierno. Y dos, que no supo crear el autoorgullo judío con el resto del mundo que destruyó Ben Gurión, haciéndonos creer, y nosotros por tontos que nos dejamos, haciéndonos creer que todos los judíos eran unos borregos que se dejaban matar, excepto, claro, los israelíes. Bueno, eso fue Golda Meir. Sí, esta semana también se celebra la expansión del conflicto árabe-israelí a otros lugares. En este caso en particular Argentina, donde además de que fue una bomba, explotó en la embajada y mató a 29 personas en la embajada de Israel en Argentina, poco tiempo después otra destruyó el edificio de la comunidad judía de Buenos Aires, creando mucho más muertos, y que además costándole la vida al fiscal que tenía las pruebas para demostrar que la familia gubernamental, que el presidente de Argentina estaba involucrado en el atentado y que había cobrado la nota a los iraníes para que entraran y salieran sin ningún problema de Buenos Aires y pusieran su bomba allá. A lo mejor en la mente de él fue la revancha del gobierno argentino por el secuestro de Eichmann, un importante, muy respetable ciudadano de la Argentina peronista, digno de memoria y del recuerdo de todo mundo. Y bueno, como los israelíes entraron, gracias a Simón Wiesenthal, y se llevaron al buen señor Eichmann, bueno, pues aquí el presidente de Argentina ayudó a los iraníes a volar el edificio de la embajada primero y el edificio de la comunidad después. Bueno, también murió, y esto es parte ya de nuestra, ¿se acuerdan que le empezamos una sección en la que era orgullosamente judíos diaspóricos, judíos de los Estados Unidos, para contrarrestar un poco la imagen de que solo los israelíes son valientes, solo los israelíes saben leer y escribir, solo los israelíes son inteligentes? Bueno, no. Todos los judíos que estudian lo son, y los no judíos también. No hay que ser judío ni para ser inteligente ni para nada de eso, pero la mayor parte de los judíos destacados y que han influido son judíos, obviamente, de todo el mundo, no necesariamente de Israel, aunque hay algunos israelíes que también han destacado. En este caso, tenemos a Norbert Werner. Él inventó la cibernética. Le parece cualquier invento. Uno inventó
el marxismo, inventó la cibernética. Bueno, ¿qué le puedo decir? Nada más imagínense el mundo de hoy sin computadoras, sin internet, sin Google, sin Twitter. Bueno, pues viviríamos mucho más tranquilos realmente. Yo no sé si este señor es un héroe o no, pero él inventó la cibernética, la robótica y en lo que ahora está muy de moda, la inteligencia artificial. Muy bien, ¿quién más tenemos? Philip Roth. ¿Alguno de ustedes recuerda a Philip Roth? Ojalá que sí, y si no, les voy a recomendar y a sugerir que lean sus libros. Ya saben que aquí en la memoria del programa vamos a tener los links a los libros de Philip Roth. Yo he leído varios libros de Philip Roth y realmente no entiendo por qué hacen tantísimos ruidos sobre él. Roth no le encuentro cuál es el supervalor que en la sociedad norteamericana le dan a Philip Roth. O sea, es uno de los pocos autores que tiene sociedades de estudio a todo lo largo y ancho del país que se dedican a estudiar sus obras. A mí su primera obra, a mí me resulta muy agresiva porque es el Portnoy's Complaint, que no sé por qué lo tradujeron como el mal de Portnoy, en realidad es la queja de Portnoy, en la que el señor Portnoy se queja de todo lo que le hacía su mamá y su papá, y la Bobe y el Zeide, y que si comían y que si no comían, y que puras quejas. O sea, es el judío diaspórico quejoso, quejumbroso. Todo lo sufre el pueblo, el señor Portnoy. Pero por otro lado, yo lo leí. Recuerdo que no lo acabé por completo porque me agredió mucho el libro. Pero bueno, léanlo, a lo mejor a ustedes ya no les agrede tanto. Y el segundo libro que a mí me parece mucho más importante que todos esos es el de... creo que ni siquiera le fue no le dio ningún premio ni nada, el complot en el que habla de qué hubiera pasado en los Estados Unidos si hubiera ganado Lindbergh en vez de Roosevelt. Lo importante es que este libro, primero lo escribió, salió alrededor de los años 80, si no me equivoco, y de pronto llegó Trump. Y cuando llegó Trump, el libro adquirió nuevamente una fuerza extraordinaria porque muchas de las cosas de las que se hablan en el libro, para efectos prácticos las implementó después Donald Trump dentro de sus golpes hacia la derecha en los Estados Unidos. Una obra no fue profética afortunadamente, o no lo ha sido, pero de inmediato se hizo serie de televisión, película, etcétera, para reflejar el protofascismo de Trump y cómo estaba afectando y la reacción de la comunidad judía ante esa situación. Muy importante leer El complot. ¿Nació o murió alguien más? Creo que ya no. Ahí ya acabamos, ¿verdad, Janet? Ya acabamos, sí. Perfecto. Sí se han nacido y muerto otras gentes, obviamente, pero no las tenemos en nuestra lista de efemérides de esta semana. Estos eran todos los importantes y además ya les di 2 eventos musicales para esta semana. Esta semana que nos ha traído tantas sorpresas. ¿Alguien quiere hacer algún comentario de lo que llevamos hasta el momento? Pregunta, agregar temas o lo que sea. A la una, ¿tú ves a alguien, Janet? Porque te recuerdo que yo no veo a quienes están en Facebook o en YouTube. Yo nada más veo a los que están acá. No hay nadie que desee participar. Perfecto. Entonces, ante la asombrosa claridad de todo lo que dije, o la intrascendencia de todo lo que presenté, porque eso una o la otra, vamos a pasar al tema de la semana, que es un tema que aunque sucede a muchas millas de nosotros, del otro lado del mundo en realidad, nos afecta a todos de una manera casi directa, tanto en Estados Unidos como en México. Y es el tema de la Suprema Corte israelí. No sé si ustedes lo sepan, pero, y eso es algo bueno realmente, los empleados de la Embajada de Israel en Londres, no todos, casi todos, renunciaron y se salieron de la embajada porque dijeron que ellos no podían con conciencia representar lo que el gobierno de Israel estaba haciendo y ellos representar ese gobierno del exterior. Entonces renunciaron y se salieron.
Yo quisiera ver que eso suceda también en algunas embajadas de otros países. No voy a mencionar nombres, pero me gustaría ver lo que sucediera en las embajadas de Nicaragua, de Cuba, de México, a lo mejor, no sé, que sucediera en algunas embajadas, donde los embajadores, los cónsules, los empleados digan, ¿saben qué? En buena conciencia, yo no puedo estar de acuerdo con lo que está haciendo mi gobierno y mejor renuncio y me dedico a otra cosa. Bueno, este es un primer problema. El segundo problema, en realidad, es que vino a los Estados Unidos el director de bonos de Israel. Para quienes no lo saben, Bonos de Israel es una organización financiera que reúne dinero para invertir en Israel, paga intereses, obviamente, y normalmente, como funciona por lo general, es que le entregan dinero para los bonos, ellos pagan sus intereses y luego con el tiempo terminan quedándose también con los bonos, no porque se los roben, sino porque la gente termina, al morir, se los donan y se quedan ya con ese dinero, ya no lo deben. Nada más los intereses que dejan de pagar cuando el dueño de los bonos deja de funcionar. El caso es que los bonos han sido instrumentales para el financiamiento del desarrollo del Estado de Israel. Y el director de bonos vino a los Estados Unidos y no lo va usted a creer porque casi suena increíble, pero nadie de las comunidades judías estadounidenses se quiso entrevistar con él, lo quiso recibir o quiso que se le viera en público con él. Solo los miembros de la ortodoxia judía y de los grupos obviamente religiosos ortodoxísimos fueron a verlo. Y entonces él dijo que en realidad él no venía a ver a la comunidad, él nada más venía a ver a los que lo querían ver, porque los que no los querían ver, él no los venía a ver. Hizo todo un tango, pero la realidad es que por primera vez, y no sé si ustedes se acuerdan que hace 15 días lo sugerimos aquí en este programa, la mejor manera o la única manera de presionar a Netanyahu para que no destruya la democracia israelí fuera deteniéndoles los fondos que llegan desde el exterior de manos de evangelistas, de judíos, de israelíes, de lo que fuera. Porque usted debe saberlo también, Israel tiene una diáspora de israelíes muy similar a la mexicana, que mandan un montón de dinero a Israel, que inventan un montón de negocios fuera de Israel y que luego con eso contratan a gente, crean fuentes de trabajo después, tanto en el país en el que lo mandan, que normalmente es Estados Unidos, aunque hay una fuerte presencia en Berlín y en Londres, y sus divisas son importantes para la sobrevivencia del Estado de Israel, y varios de ellos ya se están organizando para ya no enviar dinero, detener el envío de dinero a Israel para ver si con eso logran hacer que Netanyahu reconsidere, porque teniendo el control de la Knesset, su ley, llamémosle el plan B de Netanyahu, va a pasar sin ningún problema e Israel se va a quedar sin una Suprema Corte representante, porque quieren hacer exactamente lo mismo que en otros países populistas, que a los de la Suprema Corte los elija el propio gobierno al que la Suprema Corte tiene que servir de contrabalanza. Y pues es obvio que es como si yo voy a elegir, bueno, a mí me sale mal porque si yo digo yo voy a elegir a mis empleados y entonces mis empleados tienen que estar de acuerdo conmigo, no, yo escojo empleados muy conflictivos que nunca están de acuerdo, bueno, que casi nunca están de acuerdo conmigo y que me obligan a ver el mundo desde otra perspectiva, lo cual debo reconocer no es nada malo, pero parece que no es el camino normal de una burocracia, lo cual querrá decir que entonces pues yo no contrato burócratas a la mejor. No sé. El caso es que el problema de Israel no se limita a la Suprema Corte ni se limita a la sobrevivencia del Estado de Israel, sino que esta semana ha estado llena de retrocesos para la política israelí. Primero, la Embajada de Londres, de la que ya hablamos. Segundo, el rechazo de las organizaciones de la comunidad judía a recibir a un enviado del Estado de Israel. Entre ellas, no lo va usted a creer, AIPAC, la asociación más lambiscona, no sé ni cómo llamarle. No había posibilidad alguna, no importa lo que Netanyahu hizo durante todos los años que fue primer ministro, AIPAC siempre lo defendió a capa y espada.
Netanyahu era el héroe, era el ídolo, no podía hacer nada malo. AIPAC logró provocar y confrontar a judíos republicanos con judíos demócratas porque tomó la posición y trabajó activamente en contra de la elección de judíos demócratas para que en su lugar ganaran republicanos no judíos y ocuparan su silla con tal de que no hubiera un demócrata que cuestionara la sabiduría del señor Netanyahu, que finalmente AIPAC esta semana cuestionó. Nada más nos llevó 20 años que AIPAC recapacitara y aprendiera y considerara, pero supongo que eso es el fanatismo, el que no nos deja ver más allá de nuestras narices. Pero bien, tampoco es nada más, ya dijimos Londres, ya dijimos Washington, ya dijimos AIPAC, pero no se acaba ahí, no se acaba ahí el asunto. Resulta que las comunidades judías están buscando opciones para crear nuevas identidades educativas dentro de sus propias comunidades. ¿Por qué? Bueno, porque durante los últimos 40 años, las comunidades judías del mundo de alguna manera entregaron, no tiene caso ya en esta altura poner adjetivos, pero entregaron sus sistemas educativos a los movimientos sionistas, los cuales aprovecharon la oportunidad para destruir los sistemas educativos, porque, y además claramente lo decían, no entiendo por qué los demás no lo entendían, claramente decían, no podemos educar a los niños como buenos ciudadanos de este país cuando lo que queremos es que emigren a Israel. Ahora ya no quieren que emigren, ahora ya ponen, aunque usted no lo crea, ahora ya ponen obstáculos para quien quiere emigrar a Israel. Si es usted pobre, anciano, no, feo no importa, pero si es pobre y anciano, no lo quieren ya mucho en Israel. Si es usted joven y puede pagar una serie de impuestos especiales, o si tiene dinero, entonces es bienvenido en Israel. Es lógico, ya tienen mucha gente y quieren crecer sobre todo con gente que quiera en edad de reproducirse y de preferencia de reproducirse mucho, porque hay una competencia demográfica en Israel. Si ustedes recuerdan, hemos comentado muchas veces que no pueden seguir discriminando y oprimiendo a los palestinos. Sí, ya sé que los palestinos son unos terroristas, son malísimos, son todo lo que usted quiere diga, pero son y están. Y entonces la pregunta es, no van a dejar de ser, ni van a dejar de estar, ni se van a volver israelíes, porque los israelíes no lo permiten. Ese fue el gran error de Golda Meir. Golda Meir tuvo en sus manos la guerra de los 6 días, y en ese momento los palestinos no eran extremistas, no eran fatajistas, ni siquiera eran religiosos. Y Golda Meir pudo haber absorbido a los palestinos en un estado binacional democrático y con el, ¿cómo le podríamos llamar? Ese aire de increíble victoria que rodeó a todo Israel. Yo estaba ahí, era una sensación muy particular de creer que todos nos vamos a morir, a creer que ya sobrevivimos todos y ganamos. Y todo pasó en 6 días. Fue así como que dramático y muy impresionante. Pero nadie tuvo la capacidad, la paciencia, la visión de aprovechar el momento para absorber a lo que era una pequeña minoría palestina. Y en vez de eso, se crearon los campos palestinos. Y los campos palestinos, pues, ¿qué es lo que han provocado? Obviamente, terroristas palestinos, educación terrorista, pobreza, enemigos y todo lo que normalmente genera este tipo de situaciones. Exactamente lo mismo que cuando los alemanes, toda comparación medida, pero cuando los alemanes empezaron a expulsar a los judíos de Alemania y Austria-Hungría, ellos fueron a dar a una tierra de nadie realmente, en la frontera entre Alemania y Polonia, porque los polacos no los querían dejar entrar, aunque muchos eran de origen polaco, y pues obviamente los alemanes los estaban expulsando, y ahí se crearon en medio. Y de esa zona surgieron los grandes revolucionarios y los grandes elementos de la resistencia
polaca y judeo-rusa contra los alemanes. Primero contra los alemanes, después contra los ucranianos, después contra los lituanos y contra todos los que se les fueron encima. Es obvio suponer que los palestinos, pues iba a pasar lo mismo con los palestinos, pero nadie se dio cuenta el gran error de Golda Meir, la gran oportunidad perdida. Y el chiste es que ahora pues seguimos perdiendo todas las mismas oportunidades, ni modo. El caso es que esta semana, además, por si todo esto no fuera suficiente, los chinos se presentan en el cercano oriente y logran lo que aparentemente era imposible, nomás para que vea usted cómo no existen los imposibles, porque todo el mundo dice, es imposible que se llegue a un acuerdo entre israelíes y palestinos. Bueno, hace una semana era imposible suponer que se llegara a un acuerdo entre iraníes y árabes sauditas. Primero porque cada uno es de otra línea musulmana que se odian entre sí. Más, yo creo que entre ellos se odian más de lo que los israelíes y los palestinos se odian entre sí. Pero no es solo eso, están en guerra en dos países diferentes, se están agarrando a golpes por todos lados. Y sin embargo, esta semana, Saudi Arabia, que era el sueño dorado de Trump que firmara la paz con Israel, decidió que dada la actitud de Netanyahu, contra lo cual aparentemente no hay vacuna posible, mejor firma un acuerdo con Irán y no con Israel. E Israel perdió lo que hubiera sido el éxito más grande de los famosos acuerdos de Abraham, que hubiera sido traer al verdadero elefante que es Arabia Saudita. En cambio de eso, pues Israel se queda muy contento sabiendo que firmó con los Emiratos y con Sudán y unos cuantos paisillos por ahí sin ninguna importancia ni trascendencia, y que el que tiene la trascendencia firmó un tratado con Irán, el cual deja fuera a Israel y lo vuelve a encerrar en el mayor gueto que ha habido en la historia judía. Porque encerrado por todos lados en sus fronteras, Israel se convierte en un gueto muy armado, muy lo que usted quiera, pero vuelve a romper lo que era la ilusión de que casi se lograba tener la paz, porque si Arabia Saudita hubiera firmado, Jordania hubiera firmado. Ahora ninguno de los dos firmaron. La oportunidad del Líbano se perdió hace mucho tiempo con Sabra y Shatila. O sea, entre los palestinos y los israelíes es cierta la frase, que no me acuerdo quién la dijo, pero debería yo de buscarlo bien, que es, nunca han perdido la oportunidad de perder una buena oportunidad. Y ahora sí, esta vez la volvieron a perder. En un mes que ha sido horripiloso realmente para la historia de Israel, para la opinión pública mundial, para la presencia de Israel y sobre todo para las relaciones entre Israel y el judaísmo mundial, que ya de por sí eran malas, pero que gracias o por culpa de las acciones del señor Netanyahu, ahora han creado un verdadero cisma entre la juventud de los Estados Unidos y de Europa judía y los israelíes. Si alguien tiene algún comentario o quiere agregar algo, ahorita es el momento de hacerlo a favor de Netanyahu, en contra, me da exactamente lo mismo. Pero si alguien quiere decir algo, díganlo ahora, por favor, o callen para siempre. A la una. Janet, ¿tenemos a alguien? No, por el momento no. Todos están contentos con tu discurso. Bueno, pues qué bueno que están bien contentos. Ay, entonces, les voy a dar algo para que estén más contentos. En unas semanas viene Pesaj. Ya sé que todos lo saben porque ya viene Pesaj, una de las fiestas más importantes en el calendario judío. Y es más importante porque la celebran por igual religiosos y seculares, cada uno con su propio ángulo, pero todos la celebran igual. Bueno, todos la celebran, no igual, todos la celebran. Los judíos sefaradíes comen ciertos alimentos, los judíos ashkenazim comen otros, a todos se les llama kosher para Pesaj, pero no coinciden porque todos tienen que ver, obviamente, pues con el país del que vienen y el alimento que había disponible. En lo que sí coinciden, y es bien importante por si usted lo quiere considerar, porque además históricamente ha sido un elemento de cohesión en el judaísmo,
es que antes de Pesaj hay que limpiar la casa. Cada rincón de la casa hay que limpiarla para que no quede polvo, que no quede migajas de pan que no sea, o de cualquier alimento que no sea kosher para Pesaj. Esto, por un lado, tuvo la consecuencia en la historia del judaísmo de que había menos epidemias y cuando las había eran menos dramáticas que con los no judíos, porque en esta época en Europa es exactamente cuando los lodazales, las lluvias, la nieve empiezan a dar paso a las flores de primavera. Pero las casas están súper sucias, súper encerradas de todo el invierno. Cuando se vivía entonces en inviernos pues muy fríos realmente, y se vivía uno encerrado en los pueblitos sin salir a la calle, era este el momento en que se abrían las ventanas, entraba el aire fresco o no fresco de afuera, entraba el lodazal de afuera y se empezaban todo tipo de contagios, porque empezaba otra vez la relación entre todo mundo, que en las noches, en los días cortos del invierno y las noches fríísimas de ese mismo invierno, pues no era tan fácil. Aquí ya los días son más largos, el sol brilla más, hace más calorcito, ya se puede salir. Y en ese contexto, las casas judías, por definición, tenían que ser radicalmente limpiadas y reacomodadas. No había chinos, pero ellos les hubieran llamado el Feng Shui de Pesaj, porque al reacomodar y limpiar y todo, se generaba nueva energía dentro de las casas y se regeneraba un montón de nuevas ideas, de nuevos ideales, de nuevos sueños, y se reactivaba el judaísmo creativo. Bueno, todo el mundo obviamente se reactivaba, había más pajaritos, había más animalitos, había más de todo, pero sobre todo, en este caso en particular, había menos contagios epidemiológicos, que desafortunadamente muchas veces se tradujeron en matanzas gratuitas, porque si nosotros por no limpiar la casa estamos enfermos y ellos no, pues seguramente es porque representan al diablo que mandó la enfermedad y no a Dios que nos quiere mucho a nosotros, así es que vamos a matarlos. Es chistoso, ahorita que lo estoy pensando, es que bueno, ¿por qué esta gente nunca pensaba? ¿Y por qué Dios nos manda una epidemia a nosotros? A lo mejor no era que el diablo estuviera con los judíos, sino que Dios no quería estar con los cristianos. No es un pensamiento así borrascoso que me llegó de pronto. Si la epidemia les daba a los otros y todo viene de Dios, pues eso venía de Dios, ¿no? Pero bueno, no divaguemos. El caso es que viene Pesaj y la próxima semana, obviamente, vamos a tener que tener un programa dedicado a Pesaj y a los menús de Pesaj, porque esto mismo se presentó en los campos de exterminio. En el humor después de la guerra se presentaban, decir, en los judíos que se reunían y decían, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque ya viene Pesaj. Sí, bueno, y entonces, bueno, el 19 de abril es el levantamiento en el gueto, sí, y fue la primera noche del Seder de Pesaj, no siempre coincide. Pues sí, y entonces, ¿qué vamos a comer para celebrarlo? Todavía no hay una comida específica para el levantamiento del gueto, pero resulta que todos los levantamientos Purim, tienen los comentarios, Pesaj, bueno, Pesaj depende de dónde viene todo lo que tiene especial para la comida. Hanukkah tiene su comida. Nos falta una comida para el 19 de abril. A lo mejor para la próxima semana podemos traer algunas ideas. Sí, ahorita todavía suena medio escalofriante. ¿Cómo vamos a recordar el levantamiento en el gueto en una cena? Pero es que todo lo recordamos en cenas, en comidas. Y este año vamos a hacer un Seder de Pesaj. Y en el Seder de Pesaj, pues depende quién lo haga, pero si alguna vez ha probado el gefilte fish a la mexicana, téngalo listo para este Seder de Pesaj. Porque hasta los niños a los que de alguna manera, no sé cómo, alguien les inyectó en el cerebro que el gefilte fish sabe muy mal, resulta que cuando lo hacemos a la mexicana, ya sabe muy bien. En fin, eso será la próxima semana. Esta semana hablamos de los dos. No, se nos olvidó hablar ni más ni menos que de Richard Rosenberg y de Herman Stone,
Déjenme hablarle de estas dos personas, otros dos orgullos judíos de los Estados Unidos. Richard Rosenberg fue el presidente del Bank of America, pero además Richard Rosenberg, porque Richard Rosenberg empezó vendiendo de casa en casa y luego se fue a San Francisco a trabajar para el Wells Fargo, y él fue el que entró a marketing de Wells Fargo e inventó el logotipo de la carreta de Wells Fargo con la frase "We deliver", entregamos, cumplimos, que puso en el mapa al banco de Wells Fargo, y luego se fue a trabajar a Bank of America. Hijo de la depresión de una familia judía de Nueva York, hablaba buen yiddish, y entregó y dejó tanto durante su vida como durante su muerte, guachas, participó en la compra del banco Security Pacific, que fueron $4 billones de 1991, y que convirtieron a Bank of America en el banco más importante entonces de los Estados Unidos. Esto fue Richard Rosenberg. Y Herman Stone fue un químico. Y este señor, además de que era químico y que tuvo 24 patentes, él inventó todo tipo de esponjas de todo tipo, ¿cómo puedo explicar? Suaves, no flamables, esponjas que se usan ahora para absorber ruidos, esponjas que se usan en cascos de fútbol americano para golpes, todo tipo de... Él inventó todo eso, pero lo más importante de su obra fue no solo todo lo que inventó, sino el hecho de que él se dedicó activamente durante su vida a hablar constantemente sobre el Holocausto, y de cómo su familia escapó del Holocausto. Herman Stone viene de una familia de Alemania, judía de Alemania, y que escapó de allá en 1939 a los 14 años. El resto de su familia fue escapando poco a poco después. Apenas de ahí salió a estudiar, consiguió su PhD en Estados Unidos, ya es totalmente americano, y hoy es dueño de 24 patentes, pero todo este dinero de las patentes lo dedicó para presentar el Holocausto bajo la teoría, de que el Holocausto no es una cuestión de judíos, nada más. El Holocausto es una cuestión de persecución al ser humano, de comercialización del ser humano. Muchas veces yo lo he dicho acá, que el próximo Holocausto, que ojalá no lo haya, pero si lo hay, va a ser horripiloso, porque va a ser un tráfico de órganos. Nada más imagínense la sangre que le van a sacar a los cuerpos para poder mandar sangre a hospitales, a transfusiones, a gente que se quiere mantener, yo qué sé, pulmones, corazones, hígados, va a ser un éxito comercial, sería el término, y un desastre para la humanidad, porque vamos a llegar a que se nos comercialice hasta el último pedacito de piel. Y este hombre, Herman Stone, trató de advertirnoslo constantemente, decirnos, tenemos que poner atención, porque eso lo hemos sabido siempre, lo hemos dicho muchas veces, el judío no es más que el canario en la mina. Usted sabe a qué se refiere este dicho. Los mineros siempre bajan a sus minas con un canario en una jaulita. El canario es mucho más sensible a la falta de oxígeno que los mineros, y en cuanto empieza a faltar el oxígeno, el canario se cae, y eso les avisa de que están en una zona en la que no hay oxígeno y se tienen que ir de inmediato. Bueno, los judíos somos el canario en la mina para la civilización. Empiezan persiguiéndonos a nosotros, somos como el canario, no somos nada especiales, simplemente empiezan persiguiéndonos a nosotros, pero nunca ha habido un caso en el que se persiga a los judíos en el que no terminen asesinados y masacrados un montón de gente que no es judía en el mismo país, en la misma civilización, en la misma región. Así que para Herman Stone el aviso era muy importante,
para que todo el mundo lo conociera. Ya viene, otra vez repito, ya viene Pesaj, al rato viene el levantamiento en el gueto, y son buenas fechas para recordar que lo que nos pasa a nosotros, además de que se repite constantemente en la historia, se repite constantemente en múltiples sociedades y civilizaciones a nuestro alrededor. Y bueno, con esta advertencia tan optimista, podemos terminar y prepararnos para ver si a alguien de nuestro público o a nosotros o a quien se nos ocurre un alimento especial para este 19 de abril, empezar a celebrarlo con un nuevo menú que nos recuerde el levantamiento en el gueto de Varsovia. Si se les ocurre cualquier cosa, no dejen de enviar. ¿Mande? Que nos lo presenten para el próximo programa. Sí, así es, esa es la idea. Denos sus ideas, denos sus recetas y vamos a tratar de encontrar un menú que podamos todos comer, como en Purim, repito, en Purim comemos Homentash, ya saben, es un pan, masa con mermelada para recordar lo dulce en forma del sombrero que usaba Hamán ahí en Persia, para recordar al malo y saborear la dulzura de la victoria. En Pesaj celebramos la salida de la esclavitud de Egipto y la derrota de los egipcios. En Hanukkah, pues celebramos la victoria de los macabeos, y tenemos Kreplach y tenemos todo tipo de cosas. Entonces, vayan pensando qué hacemos para el 19 de abril, para el levantamiento del gueto, a ver si a alguien se le ocurre alguna receta. Y mientras, recuerden, en la memoria vamos a agregar las biografías de Richard Rosenberg y de Herman Stone para la sección que hemos dicho, grandes judíos de todo el mundo. Lo que ha provocado el gobierno de este señor. En fin, muchas gracias por estar con nosotros. Pásenla muy bien. Y piensen en una receta porque necesitamos algo que nos vuelva a unir. Sobre todo si el señor que hay por allá logra destruir y ponerle el alto tan dramático a la democracia israelí, que nos va a simbrar a todos en todo el mundo por sus consecuencias y por el daño que va a crear. En fin, buena semana a todos, gracias por acompañarnos, muchos saludos, gracias por sus saludos aquí en el chat y hasta la próxima semana.